No son solo los pobres los que están en esclavitud financiera. No hay cosa peor que ser rico y estar en esclavitud financiera. ¿Cómo puede ser eso posible? Cuando usted tiene dinero y no está satisfecho con lo que tiene, está en esclavitud financiera. Cuando la riqueza aumenta sus preocupaciones, usted, mi amigo, está en esclavitud financiera. Y no solo es cierto que mientras más tiene, más quiere, sino que también más serán sus preocupaciones. Hay mucha gente que sin tener tanto o teniendo poco, puede dormir mucho mejor que los ricos, porque la gente adinerada siempre está preocupada por su dinero. ¿Desea usted saber cómo obtener libertad financiera? En el mensaje de hoy voy a compartir con usted comprobados principios bíblicos para que usted aprenda cómo obtener libertad financiera. Permanezca en nuestra sintonía. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Permanezca con nosotros ahora para escuchar la enseñanza del Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Amigos, sean bienvenidos a El Amor que Vale. Lo que deseo compartir con ustedes hoy es algo totalmente práctico y para su propio bienestar. Hasta les recomiendo que tomen notas porque les voy a informar directamente de la palabra de Dios cómo obtener libertad financiera. Interesante tema, ¿no le parece? Muchos de los hijos de Dios viven en esclavitud financiera y ese no es el plan de Dios para ellos. Él quiere que sean financieramente libres. Y en su palabra nos dice cómo podemos obtener esa libertad financiera. Y al hablar de finanzas, permítame decirle que hay por lo menos 3 personas interesadas en sus finanzas. Primero, usted está interesado en sus finanzas. Por supuesto que es así. Y si me dice que no, creo que tengo el derecho a pensar que no está diciendo la verdad. Tal vez alguna persona está escuchando por primera vez o a los tiempos este programa y estará pensando que otra vez voy a hablar de dinero. Es cierto, pero escuche. Si Dios le está permitiendo oír este mensaje es porque seguramente usted lo necesita. Sí, usted está interesado en su dinero. Debe estarlo porque primero lo necesita y segundo, Dios quiere que sea un buen administrador, un buen mayordomo de lo que le da. Pero no solo usted está interesado en su dinero. En segundo lugar, Dios está interesado en su dinero. Ahora escúcheme con atención. Dios no está interesado en su dinero porque quiere guardarlo para Él mismo. ¡Hey! Dios no necesita su dinero. Por favor, aprenda lo siguiente. En el libro de los Salmos, Dios dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Pero, mi amigo, aunque Dios no necesita su dinero, Él quiere bendecirle. Y sabe muy bien que la consagración que no ha tocado la billetera tampoco llegará al corazón. La porción bíblica que vamos a estudiar nos informa cómo Dios abre las ventanas de los cielos y derrama sus bendiciones sobre sus hijos. Y Dios quiere bendecirle a usted. Esa es la razón por la que la Biblia habla tanto sobre las finanzas. ¿Sabía que de las 38 parábolas que el Señor Jesucristo enseñó, 16 de ellas tienen que ver con nuestra relación con las cosas, los bienes materiales y nuestra mayordomía? ¿Sabía que en la Biblia hay unos 500 versículos que hablan de la fe, otros 500 versículos que hablan de la oración y más de 2000 versículos que están relacionados con la mayordomía y nuestra relación con las cosas físicas, materiales? Dios está interesado en su dinero no porque lo necesite, sino porque quiere bendecirle. ¿Sabe quién más está interesado en su dinero? No solo usted, no solo Dios, sino también, y en tercer lugar, el diablo está interesado en su dinero. Y él está interesado porque no quiere que usted escuche lo que voy a decir.
El diablo quiere mantenerlo bajo esclavitud financiera. Si él puede mantenerlo bajo cualquier tipo de esclavitud, él lo tendrá a usted donde quiere tenerlo y como quiere tenerlo. Así que ponga atención a la palabra de Dios, lo que tiene que decirnos sobre el tema cómo obtener libertad financiera. Leamos en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículos del 7 al 9. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Amigo, si usted va a ser maldecido con algo, no querrá ser maldito con maldición. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. En cierta forma, tiene menos consecuencias en robar un banco que robar a Dios. La maldición del banco no le afecta, pero la maldición de Dios, sí. Escuché de un hombre asaltando un banco. Escribió una nota y se la entregó a la cajera. La nota decía, esto es un asalto. Ponga todo el dinero en esta funda. La cajera leyó la nota, escribió otra y se la entregó al pseudoasaltante, y la nota decía, sonría, está siendo fotografiado. Ahora, si usted le roba a Dios, maldito será con maldición. Pero notemos lo que Dios dice inmediatamente en los versículos del 10 al 12. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Dios desea librarnos de la esclavitud financiera. La esclavitud financiera es ser maldecido con maldición. Voy a mencionar 11 señales de esclavitud financiera. Escúchelas y vea si usted está viviendo en esclavitud financiera. Compra crédito a las cosas diarias porque no tiene para pagarlas ese momento. Me refiero al pan, la leche, las frutas, los alimentos en general. Una cuenta que tiene que pagar este mes, ¿la deja para el próximo mes? Ahorre el dinero que tiene para pagar gastos fijos, tales como impuestos a la renta, impuestos prediales, etc. ¿Sabe exactamente cuánto dinero debe? ¿Se ve forzado a sacar dinero de los ahorros familiares para pagar cuentas? ¿Pide nuevos préstamos de dinero para pagar anteriores préstamos? Usted y su cónyuge tienen argumentos acerca del dinero. Sé de una pareja perfecta, excepto por una pequeña falla femenina. El dinero que él ganaba rápidamente lo depositaba en el banco, pero ella era mucho más rápida sacándolo. Yo creo que en algunas bodas, en vez de decir hasta que la muerte los separe, se debería decir hasta que las deudas los separen. ¿Es usted deshonesto en el manejo de su propio dinero? Esto es, mintiendo en su declaración de los impuestos, teniendo gastos personales secretos, de los cuales nada saben ni su esposa, ni sus hijos, ni sus socios. En su negocio, entrega productos de mala calidad, pero cobra como si fueran productos de primera calidad. Vive escondiéndose de sus acreedores, y cuando los encuentra, les promete pagarles la próxima semana. No sabe lo que es diezmar, honestamente. Mi amigo, todas estas son señales de esclavitud financiera, y me apresuro en decir que
No son solo los pobres los que están en esclavitud financiera. No hay peor cosa que ser rico y estar en esclavitud financiera. Alguien preguntará, ¿cómo puede ser eso posible? Cuando usted tiene dinero y no está satisfecho con lo que tiene, está en esclavitud financiera. Cuando las riquezas aumentan sus preocupaciones, está en esclavitud financiera. Mi amigo, usted vive en esclavitud financiera. Y no solo es cierto que mientras más tiene, más quiere, sino que más también serán sus preocupaciones. Proverbios 15:6 dice, en la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Hay mucha gente que sin tener tanto o teniendo poco, puede dormir mucho mejor que los ricos, porque la gente adinerada siempre está preocupada por su dinero. Los ricos gastan la primera parte de su vida tratando de conseguir de los demás lo que quieren, y la segunda parte de su vida la gastan tratando de mantener a los demás alejados de sus riquezas. Viven una vida miserable en ambas mitades de su existencia. Usted está en esclavitud financiera si es que desea ser rico rápidamente. En términos generales, aconsejamos a los jóvenes a que ganen todo el dinero que quieran, pero que lo hagan honestamente. ¿Sabe qué? Ese es un mal consejo. Un hombre que se dedique a ganar dinero, aunque sea honestamente, pero está dedicado solo a ganar dinero, no tendrá tiempo ni para orar, ni para testificar, ni para estudiar la palabra de Dios, ni para ganar almas, y ni aún para divertirse. Está esclavizado. Proverbios 23:4. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Hay que sentir pena por cualquier persona cuya única meta en la vida es llegar a tener riquezas. ¿Está usted dentro de esta clase de personas? Entonces usted está en esclavitud. Se afana por ser rico en vez de tratar de ser santo. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si la búsqueda de riquezas es lo que lo motiva, mi amigo, usted está en esclavitud financiera. Está en esclavitud financiera si es que no tiene tesoros en el cielo. Proverbios 23:5 dice, has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas, como alas de águila. Oh, yo sé que alguien podrá decir, pastor, pero el dinero habla. Cierto, absolutamente cierto. ¿Y sabe lo que dice el dinero? Chao, adiós, arrivederci, hasta la vista. Sabe, estuve leyendo acerca de Donald Trump. ¿Sabe usted quién es Donald Trump? Es un billonario por esfuerzo propio, un sagaz hombre de negocios. Este hombre lo tiene absolutamente todo. Tiene propiedades por todas partes del mundo, posee 3 mansiones indescriptibles, tiene su propio avión 727 para ir a donde se le antoje. Tiene un yate de placer que solo cuesta $14 millones. Y para viajes más cortos tiene un helicóptero. Donald Trump es atractivo, inteligente, poderoso. El artículo que leí decía que cualquier cosa que él quería la compraba. Y yo me pregunté, ¿y qué de las cosas que no puede comprar? Ese es el punto, mi estimado amigo. Si un hombre lo tiene todo, entonces no tiene nada. Y leyendo ese artículo acerca de ese hombre, no pude dejar de pensar en otro hombre del cual habló el Señor Jesucristo en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio,
Esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? De aquí a 50 años, lo que usted llama su casa, su carro, sus cosas, ¿de quién serán? Serán la posesión de otra persona, ¿no es verdad? Mi amigo, lo que tenemos ahora solo lo tenemos por un rato. Solo somos administradores. Solo somos mayordomos. Y si usted niega esta realidad, está en esclavitud espiritual. En la carretera, un hombre estaba manejando un auto deportivo Ferrari. En el parachoques de atrás había una calcomanía con la siguiente frase: el que tiene más juguetes, cuando muere, gana. Eso simplemente no es cierto. Si usted verdaderamente quiere saber cuán acaudalado es, sume todas las cosas que tiene y que el dinero no las ha comprado y que la muerte no podrá arrebatárselas, y entonces sabrá cuán inmensamente rico es. O digámoslo de otra manera, las cosas por las que usted vive, ¿vale la pena que Cristo haya muerto por ellas? Piénselo. No hay nada de malo en tener posesiones. De hecho, Dios quiere que las tenga. Y Dios se las da para que usted las administre. Usted puede estar en esclavitud financiera, sea una persona pobre o sea una persona rica. Alguien dijo que por lo general la gente moderna maneja un carro financiado por el banco, usando gasolina comprada con tarjeta de crédito, para ir a comprar muebles pagando en cuotas mensuales, para amoblar la casa que seguirá perteneciendo a la mutualista o a la cooperativa de vivienda por los próximos 20 o 30 años, o hasta cuando termine de pagarla. Hay que dejar de comprar las cosas que no necesitamos con el dinero que no tenemos para impresionar a las personas que no nos simpatizan. Es tiempo ya de aprender lo que Dios dice acerca de cómo ganar dinero, cómo usarlo, cómo invertirlo, cómo ahorrarlo y cómo compartirlo. Dios quiere abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones sobre usted, bendiciones espirituales y bendiciones financieras. El punto de retorno tiene que ser en el punto de partida. Dios pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Amigo, debemos regresar a Dios en este asunto de mayordomía, y deseo enfatizar que Dios no quiere empobrecerle, Dios quiere enriquecerle, Dios no quiere quitarle nada, Él quiere dárselo todo, pero Él tiene que hacerlo a su manera. Nuevamente, veamos el Salmo 50, versículo 12. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Dios le ama por lo que usted es, no por lo que tiene. Después de todo, ¿no es Dios quien le ha dado todo lo que usted tiene? Dios no quiere su dinero, lo quiere a usted. El apóstol Pablo les dijo a los hermanos en Corinto, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Diezmos y ofrendas no es la forma en que Dios reúne dinero. Más bien es la forma en que Dios nos ayuda a crecer como cristianos. Escuché de un hacendado que tenía extensas plantaciones de maíz y tenía 2 hijos. Mientras los otros muchachos del lugar iban de cacería o a pescar o a divertirse, los 2 hijos del hacendado trabajaban en la plantación del maíz. Alguien le dijo al hacendado, ¿por qué haces trabajar tanto a tus hijos? No necesitas cosechar tanto maíz. Y el hacendado respondió, no estoy cosechando maíz, estoy cosechando 2 vidas humanas. Mi amigo, una de las más grandes señales de que usted está caminando bien con Dios es cuando le confía a Dios sus asuntos financieros. Escúcheme. Usted puede cantar, ¡oh, cuánto amo a Cristo! Usted puede tener lágrimas de cocodrilo en sus ojos. Usted puede hacer piruetas pseudo-espirituales y todo lo demás, pero si su consagración no ha tocado su billetera, tampoco habrá tocado su corazón, y todo lo que diga no serán más que vanas palabras.
Dios quiere su corazón. Y esa es la razón por la cual nos pide que demos, porque de acuerdo a su palabra, donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y ahora podemos comprender mucho mejor el significado de Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En una granja 2 hermanos estaban conversando. El uno había terminado recién de ordeñar la vaca y su hermano le preguntó, ¿y cuánta leche te dio? Y su hermano le respondió, no me dio ninguna. Yo tuve que exprimírsela a la fuerza. Espero que entienda esta clara analogía. Dios no acepta ningún regalo a la fuerza. Al respecto, quiero decir algo con todo mi corazón. Lo que no se da libre, alegre y voluntariamente, Dios ni lo necesita ni lo desea. Dios pregunta, ¿deseas regresar a mí? Entonces deja de robarme. Deja de robarme. El punto de regreso es siempre el punto de partida. Si usted sabe cumplir sus obligaciones para con los hombres, entonces sabrá cumplir mejor sus obligaciones para con Dios. Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El diezmo le pertenece a Dios. ¿Por qué será que algunos creyentes pagan sus impuestos, pero nunca diezman? ¿Por qué le dan al César lo que es del César, pero no le dan a Dios lo que es de Dios? Le diré por qué. Y se lo diré muy francamente. Porque ellos temen más al César de lo que temen a Dios. Eso es, temen más al César de lo que temen a Dios. Piensan que está bien robarle a Dios, pero no está bien en robarle al César. Le diré que de acuerdo a mi punto de vista, usted nunca experimentará libertad financiera, no importa cuán acaudalado sea, si es que no ha aprendido a diezmar. Si no diezma, nunca conocerá la libertad financiera. Empiece a diezmar, regrese a Dios, debe haber un regreso personal a Dios, pero ese regreso personal tiene un primer y básico elemento, arrepentimiento, no solo de lo que le ha robado a Dios financieramente, sino de lo que le ha robado a Dios en servicio, en adoración, en fidelidad. Vuélvase ahora mismo de su antigua manera de ser, pídale a Dios perdón por sus transgresiones y abra su corazón y su vida para que Cristo sea su Salvador y su Señor. Esto lo puede hacer este instante, en la intimidad de su hogar, o de su oficina, o en donde quiera que me esté escuchando. Si usted tiene hijos, ¿por qué los alimenta? Porque la ley le obliga a hacerlo, a alimentarlos. Tal vez en algunos casos sea así porque toda regla tiene su excepción, pero por lo general los alimenta porque los ama, ¿verdad? Por eso criamos a nuestros hijos, los vestimos, los alimentamos, les damos un lugar donde vivir, los educamos y en fin les preparamos para que puedan enfrentar la vida. Pero si los padres deciden no proveer lo indispensable para sus hijos, entonces interviene la ley, porque la negligencia contra los hijos es un crimen. ¿Qué tiene que ver esto con cómo obtener libertad financiera? Bueno, si usted escucha atentamente el presente estudio bíblico, descubrirá que todas nuestras actividades y nuestras responsabilidades están inevitablemente interrelacionadas. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. A continuación, un edificante mensaje del Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Recibo un cordial saludo de bienvenida a nuestro programa, El Amor que Vale. En el mensaje anterior les había dicho que hay por lo menos 3 personas interesadas en sus finanzas. Primero, usted está interesado en sus finanzas. Y si no lo está, le diré que algo raro sucede con usted. Segundo, Dios está interesado en sus finanzas, pero con una motivación diferente a la suya. Tercero, el diablo está interesado en sus finanzas porque quiere mantenerlo bajo esclavitud financiera.
Si usted sabe cumplir sus obligaciones para con los hombres, entonces sabrá cumplir en mejor forma sus obligaciones para con Dios. En Mateo 22:21 leemos: «Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios». Le diré que de acuerdo a mi punto de vista, usted nunca experimentará libertad financiera, no importa cuán acaudalado sea, si es que no ha aprendido a dar a Dios lo que es de Dios. Para eso, necesita conocer a Dios, estar con Dios, regresar a Dios. Debe haber un regreso personal a Dios. Veamos Malaquías 3:10. «Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa». Este versículo nos enseña varias cosas. Primero, ¿qué es lo que hay que traer? Esto es algo muy bien definido, y la Biblia lo llama diezmo. Ahora, si usted no está familiarizado con el lenguaje bíblico, si pasa más tiempo mirando televisión que estudiando la Biblia, no sabe que diezmo significa la 10ª parte. En Génesis 28:22, Jacob le dijo a Dios: «De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti». Hay personas que me dicen: «Pastor, eso del diezmo es demasiado legalista, y por eso yo no diezmo». Además, eso fue ordenado para los judíos del Antiguo Testamento. El diezmo fue para los judíos que estaban bajo la ley, pero yo soy un creyente. No vivo en tiempos del Antiguo Testamento. Ahora vivimos los tiempos del Nuevo Testamento, y como el diezmo es una cosa de la ley, ahora estamos libres de esa ley. Mi amigo, si usted también piensa así, está totalmente equivocado. El diezmo no es solo una parte de la ley ceremonial de Dios en el Antiguo Testamento. Es parte de la ley eterna de Dios. Y el diezmar fue enseñado y practicado 400 años antes de la ley mosaica. Abraham pagó sus diezmos a Melquisedec, y Jacob diezmó muchos años antes de la ley antiguo testamentaria. El diezmar fue enseñado antes de la ley en el Antiguo Testamento. El diezmar fue enseñado durante el tiempo de la ley en el Antiguo Testamento. El diezmar fue enseñado después de la ley en el Antiguo Testamento. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamentos enseñan sobre el asunto. Anote al margen Mateo 23:23. Jesús está hablando con los escribas y fariseos y les dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello». ¿Se da cuenta? No hay rivalidad entre el diezmar y la justicia, la misericordia y la fe. Todo es parte de lo que Dios desea que hagamos. ¿Sabía que la Biblia enseña claramente que debemos dar nuestros diezmos? Quiero compartir con usted algo muy interesante. Por favor, busquen el libro de Hebreos, el capítulo 5, los versículos 5 y 6. «Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». Note varias cosas importantes en estos versículos. Cristo no se glorificó a sí mismo para ser sumo sacerdote, ni lo fue por su propia decisión. Él no fue sumo sacerdote según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Algunos de ustedes dirán: «Pero eso es un laberinto religioso para mí. No sé quién fue Melquisedec. No estoy seguro de saber quién fue Aarón». ¿Y qué significa que Cristo fue sumo sacerdote según el orden de Melquisedec? Amigos, sus inquietudes son comprensibles. Mantenga en su mente que Cristo fue sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, pero olvídese por un momento de Melquisedec, ¿de acuerdo? Bien, leamos lo que dice Hebreos 7:1. «Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo». Siglos antes de la ley, Abraham fue al campo de batalla y venció a algunos reyes.
Cuando regresó, se encontró con Melquisedec, quien era sacerdote del Dios Altísimo, y Melquisedec bendijo a Abraham. Ahora note, ¿qué es lo que hizo Abraham? Versículo 2. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. O sea, Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. ¿Sabe lo que significa Melquisedec? Hebreos 7, versos 2 y 3, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Quién es Melquisedec? Quien quiera que sea, es sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué significa Melquisedec? Significa Rey de Justicia y Rey de Paz. Pero no solo eso. En las páginas bíblicas no se encuentra nada acerca de su comienzo o de su fin. No tiene padres terrenales, no tiene principios de días ni fin de vida. Él simplemente aparece en el escenario humano, da la impresión de vivir por la eternidad. Es un rey misterioso, sin principios, sin fin, Rey de paz, Rey de justicia, sacerdote del Dios Altísimo para siempre. ¿A quién se parece? Leamos el versículo 4. Considerad, pues, cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. ¿Quién era? Era Jesús. Abraham se encontró con Jesús y le entregó el diezmo. Personalmente creo que en forma literal Jesús se le apareció a Abraham como Melquisedec, el Rey de paz y de justicia. El escritor de Hebreos dice: considerad, pues, cuán grande era este a quien aún el patriarca dio diezmos del botín. Y quiero que usted recuerde que Abraham existió mucho antes de que se supiera de la ley mosaica. Mi querido amigo, no me diga que usted no quiere diezmar porque solo es algo legalístico. Cualquiera que le permita a alguien hacer más bajo la ley que bajo la gracia, es una desgracia para la gracia. Jesús nunca dijo: el Antiguo Testamento dice no robarás. Pero yo les digo, pueden robar un poquito. Está bien. No. ¿Qué es lo que Jesús dijo? Porque os digo que si vuestras justicias no fueran mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Déjeme decirle algo más acerca de la ley. Romanos 3:31. Luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Aun si el diezmar fuera solo una parte de la ley, ¿piensa que podemos hacer menos bajo la gracia que bajo la ley establecida? Déjeme darle un ejemplo práctico. Si usted tiene hijos, ¿por qué los alimenta? ¿Porque la ley le obliga a hacerlo? Tal vez en algunos casos así sea, porque toda regla tiene su excepción, pero por lo general los alimenta porque los ama, ¿verdad? Por eso criamos a nuestros hijos, los vestimos, los alimentamos, les damos un lugar donde vivir, los educamos, en fin, les preparamos para que puedan enfrentar la vida. Y esto lo hacemos no porque la ley nos obligue, sino porque amamos a nuestros hijos. Pero supongamos que un padre o una madre decide no alimentar ni proveer nada para sus hijos. Entonces interviene la ley, porque la negligencia contra los hijos es un crimen. Mi amigo, usted no puede simplemente decir: yo voy a hacer la ley para mí mismo. La ley está establecida. Si no quiere obedecerla, ese es su problema, pero le aseguro que usted caerá bajo la ley. Si es que no vive bajo la gracia, será juzgado por la ley. No puede simplemente decir que no va a hacer lo que Dios quiere que haga. Nosotros no invalidamos la ley, la establecemos. El diezmo fue enseñado y practicado antes de que existiera la ley. Abraham lo comenzó, Jacob lo continuó, Malaquías lo refrendó y Jesús lo aprobó. ¿Quién es usted o yo para anularlo? Escuche, amigo, debemos dar, y no solo una cantidad determinada.
sino también en un lugar determinado. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Aquí está hablando del templo. Y los diezmos se depositaban en el templo. Y el diezmo no se gastaba en lo que uno quería, ni se lo daba simplemente a quien quiera, ni siquiera se lo usaba para cuidar de algún familiar enfermo o para enviar a los niños a la escuela. No, el diezmo pertenecía al templo. La iglesia, en donde quiera que se reúna, es el templo de Dios. Pablo en 1 Corintios 3:16 hace una analogía impresionante. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esta es la razón por la cual él más adelante diría cada primer día de la semana. ¿Qué día es ese? Domingo, ¿verdad? El domingo no es el fin de semana, es el primer día de la semana. ¿Qué es lo que se debía hacer cada primer día de la semana? Cada uno de vosotros. ¿A cuántas personas incluye esta frase? Pues a todos, a usted, a mí, a todos. Así que ahora muy bien podemos unir y entender lo que Pablo dice en su epístola a los Corintios y lo que el profeta Malaquías escribió. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo y traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. El primer día de la semana usted lleva los diezmos de Dios a la casa de Dios para que la obra de Dios sea hecha de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es la forma de hacerlo. Y usted no puede cambiar o mejorar esta forma porque así es la manera en que Dios dijo que se debe hacer. Pero Pablo dice algo más muy importante. Para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo dice que no debe haber emergencias que obliguen a la recolección de anillos, aretes u otras joyas y que todas las necesidades podrán ser enfrentadas si los hijos de Dios cumplen con sus responsabilidades financieras. Y permítame dejar algo muy en claro. Usted no debe dar porque hay una necesidad. Usted debe dar porque es lo correcto. Y cuando usted da porque eso es lo correcto, por supuesto que alguna necesidad será solucionada. El diezmo es una porción apropiada. La iglesia es el lugar apropiado para llevar el diezmo. Y el haya alimento en mi casa es el propósito apropiado. Y cuando hay suficientes diezmos en el alfolí, se podrá hacer lo que es necesario hacer. Desea regresar hacia Dios. Si no regresa Él con todos sus bienes materiales, en realidad usted no ha regresado. Y eso es lo que Dios dice en su palabra. Entonces, mi amigo, debe haber un regreso personal, debe haber una entrega material y debe haber una renovación espiritual. Solo así habrá un reavivamiento en su corazón y en su vida. Leamos nuevamente Malaquías 3, 10 y 11. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí? Primero, que Él va a renovar nuestra fe. Va a renovar nuestra fe. Dice que le pongamos a prueba y que Él abrirá las ventanas de los cielos para bendecirnos con toda bendición espiritual. Y entonces usted podrá decir, Dios vive, Dios es real, Él mantiene su palabra. Amigo, de lo que yo sé, este es el único lugar en la Biblia en donde Dios nos desafía a que le pongamos a prueba. Primero, Él renovará nuestra fe. Segundo, reprenderá a nuestros adversarios. Note lo que dice el versículo 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. Todos tenemos adversarios, enemigos. Si usted es agricultor, sus adversarios son el gorgojo, la sequía, las heladas y muchas otras cosas más. Pero no está hablando solamente de esto.
Está hablando a los doctores, a los abogados, los mecánicos, los carpinteros, en fin, a todos, no hay diferencia. Lo que Dios está diciendo es que cuando aprendemos a cumplir con nuestra responsabilidad de diezmar, nosotros somos los beneficiados. No estoy diciendo que si usted diezma, se volverá un millonario. La mayoría de nosotros tenemos todo lo que Dios puede confiarnos. Y no todos van a tener la misma cantidad de dinero, sea que diezmen o no. Algunos son más talentosos, otros heredan más, otros ocupan puestos en donde ganan muy bien. Pero quiero decir lo siguiente, y esto lo creo con todo mi corazón: usted hará mucho más con la mitad, y Dios, como su socio, que lo que podrá hacer con el 100%, pero completamente solo. Eso es. Siempre lo poco es mucho cuando Dios es nuestro socio. Algunas personas, sea que diezmen o no, nunca serán adineradas, porque no son buenos administradores. Pero quien quiera que usted sea, le diré que siempre hará y tendrá mucho más, si Dios es su socio. Cuando hablo de los diezmos, algunas personas me dicen: pastor, ¿no esperará que una pobre viuda diezme? Y yo les contesto: por supuesto que espero que diezme. Pero pastor, eso es ser duro de corazón. Mi amigo, yo sería duro de corazón si no le enseñaría a esa viuda pobre a diezmar. Yo quiero que ella sea bendecida. Y si alguien necesita depender más de Dios, es precisamente esa clase de personas. Usted no sabe más que Dios. Y Dios es el único que sabe qué es lo que esa viuda necesita. Para terminar, quiero contarles algo. Hace algunos años estuve en Nápoles, en Italia. Y cerca de Nápoles hay un lugar llamado Pompeya. Y en Pompeya está el volcán Vesubio. Y usted puede visitar las ruinas de lo que fue la ciudad de Pompeya. Y uno puede imaginarse el esplendor y el lujo en que vivía esa gente al observar lo que los arqueólogos y excavadores han descubierto después de quitar las cenizas con que el Vesubio destruyó y cubrió ese lugar. En Pompeya hay el esqueleto de un hombre cuya mano todavía está aferrada a unas monedas de oro, y en la otra mano sostiene una funda con más monedas de oro. Evidentemente, cuando el volcán comenzó a erupcionar y las cenizas comenzaron a caer sobre la ciudad, este hombre buscó sus monedas de oro, trató de huir, las monedas se le cayeron al piso y en su avaricia por recuperarlas, los gases tóxicos de la erupción lo asfixiaron y las candentes cenizas lo sepultaron. Y allí quedó, embalsamado para siempre, aferrado a sus monedas de oro. No puedo dejar de pensar en lo que Jesús dijo, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La cosa más sabia, lo mejor que uno puede hacer, es entregar su corazón a Jesucristo. Dios no necesita de usted, usted necesita a Dios. Dios no está tratando de quitarle su dinero, Dios quiere bendecirle. Quiere abrir las ventanas de los cielos para que usted sea bendecido. Hay solo una razón para que alguien no quiera diezmar. Es porque no cree. Cualquiera que crea, diezmará. Me pregunto cuántos de ustedes podrán decirme en este momento: hermano Adrián, si muriera ahora mismo, sé que iría al cielo, no debido a ninguna obra que haya hecho, no debido a lo que he dado, sino porque Cristo es mi Salvador personal y mi Señor. Él me salvó y alabo su nombre. Esa es la seguridad que tengo para ir al cielo. Mi amigo, el dar dinero no lo lleva al cielo. El ser miembro de una iglesia no lo lleva al cielo. El ser bautizado no es un pasaporte para ir al cielo. Solo hay una cosa que podrá salvarle. Una sola cosa: su fe en el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz para pagar por sus pecados. Usted puede ser salvo este mismo momento si abre su corazón y dice sencillamente: entra en mi corazón, Señor Jesús. Perdóname mis pecados y sálvame. Reconozco que en la cruz tú pagaste por mis pecados.
y desde ahora quiero dedicar mi vida para amarte, para seguirte, para obedecerte. Gracias por escucharme. Gracias por perdonarme. Gracias por salvarme.